Hola, yo soy Cristian Bernal y esto es Tintes Deportivos porque el deporte tiene muchos colores. El día de hoy tenemos un invitado sinaloense, un invitado de casa, podríamos decir, del municipio vecino de la capital del estado, Culiacán, Sinaloa, que desde muy chico emprendió el sueño con un balón en busca de jugar fútbol profesional, ¿no? De la mano de su padre y él de primera mano pues nos va a platicar por qué decidió pues iniciar a jugar fútbol y a lo mejor no béisbol como estamos acostumbrados aquí en Sinaloa, pero que al final de cuentas le ha traído muy buenos frutos en su corta carrera profesional y también corta carrera de edad. Es muy joven todavía, no llega todavía ni a los 25 años de edad, entonces un poco de todo lo que ha logrado cosechar en este caminar dentro del balompié mexicano. Y para presentárselos, el nombre completo de él es Roberto Ismael Meraz Bernal, y el cual nos va a poder contar desde primera mano todo lo que ha pasado, lo que ha transcurrido, las altas y las bajas, eh, desde la parte humana de él, lo bueno que ha podido vivir y también lo malo que ha podido vivir y todo relacionado con él. La idea principal de hoy es que todos los seguidores de Tintes Deportivos se lleguen un aprendizaje de la parte humana desde la perspectiva que vive, en este caso, el futbolista, el deportista, y conocer también la parte humana de él, pues la parte mental, todos los estados de ánimos, y no solamente ver al hombre que juega dentro de la cancha, sino también conocer a la persona que tiene familia, tiene amigos y tiene una vida social, no solamente profesional. Y pues muchas gracias a Roberto por venir y darte las gracias por estar aquí en Tintes Deportivos. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación, por tomarme en cuenta para este podcast y aquí vamos a estar contando un poquito de nuestra vida, de como lo comentas, de la vida personal, de la futbolística y nada, abiertos a cualquier pregunta. Perfecto, pues recordar que hoy es el episodio final de la primera temporada de Tintes Deportivos. Agradecer a todos los que estuvieron de una u otra manera cerca de este bonito proyecto que inició como un reto en lo personal, pero que hoy se ha cristalizado. Y qué mejor cerrar con los que empezamos, que es el equipo de Mazatlán FC y en este caso Roberto Meraz. Y pues vamos a entrar de lleno al tema. Platícanos, Roberto, un poco de ti, quién eres, de dónde saliste, cómo empezaste a patear la pelota. Como lo dijiste ahorita, soy Roberto Meraz, originario de Culiacán, Sinaloa. Tengo 24 años de edad y ahorita ejerzo la profesión de futbolista profesional ahí en Mazatlán. Es una bonita historia porque empecé desde muy chico. Bueno, si normalmente los niños a su corta edad, 3, 4 años, ahorita la mayoría ya empieza a tener, se puede decir, un proceso en alguna escuela o en algo. Yo comencé como desde los 7, 8 años a poder tener ese proceso con algún equipo en sí, pero desde muy chiquito siempre fue de intentar estar cerca del balón, estar jugando. Siempre con mi papá, siempre quería ser portero. Él era portero y yo también siempre quería ser portero. Y fue una conexión bonita el poder tener como esa convivencia con él, el sentir que él me apoyaba y querer ser como él me decía que en sus tiempos jugaba fútbol. ¿Te tocó alguna vez ver a tu papá jugar fútbol? No, No te no, tocó no, ver. ya cuando tengo recuerdos de eso él ya trabajaba, él ya ejercía 100% su profesión en ese momento y no me tocó nunca verlo jugar. Oye, ¿y por qué, por ejemplo, si pues, vienes de un estado beisbolero, por qué escoges bueno, el fútbol por tu papá, pero el béisbol nunca te llamó la atención, poder jugar béisbol? No, 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 creo que toda mi familia en sí siempre ha sido muy, muy futbolera. Nunca fue como el sentir que tenía esa necesidad de poder practicar el béisbol. Digo, es un deporte bonito y por ahí a veces lo puedo ver, pero no es algo que me atraiga mucho. El 100%, el estar enfocado en el fútbol, creo que me ha mantenido ahí, siempre estar atento a eso y hasta ahorita es la única profesión que he ejercido. Oye, ¿y en Culiacán jugaste con algún equipo? ¿Jugaste en Liga Recursos en algún lado? Jugué con un equipo que se llama, bueno, en ese momento se llamaba Deportivo Alfonso Muñoz o Torito Su Carne. Tenía dos nombres. En unos torneos estamos registrados como Deportivo Alfonso Muñoz y en otros Torito Su Carne. Pero cuando yo me di a conocer, se puede decir, en Culiacán fue a través de una escuelita de Monarcas Morelia, que fueron los que me invitaron a poder asistir a una copa de ese mismo equipo.
participas en esa copa, ¿cómo fue ese proceso no emigras todavía, sino que vas a participar en esa copa? El que en ese entonces era el DT de esa escuelita de Monarcas se llama Paco Salas. Él era entrenador de esa escuelita y también era el entrenador de la selección de Culiacán en ese momento. Él me tuvo en la selección de Culiacán y cuando se acaba el torneo ese de la selección, perdimos la final contra Ahome, si no mal recuerdo. Él me invita a que tenían un viaje a Morelia, a una copa, pero era con una categoría más grande. Nosotros éramos todos de la misma edad, pero el torneo al que íbamos era una categoría más grande. Entonces, el siguiente año nos fue Sí, medianamente bien, bien, porque eran más grandes sí. el torneo al cual acudimos. Y el siguiente año me vuelvo a invitar. Y ahí es cuando ya me dicen que tengo que regresar, que tengo que hacer visorías, etcétera. Cuando vas el siguiente año, ya tienes, ¿qué más o menos qué edad? Tenía más o menos 12 años, entre 11, sí, 12 años, iba a cumplir 13. Iba a cumplir 13 porque fue a principios de junio, si no mal recuerdo, y yo me tenía que presentar en agosto, ya que me dijeron que tenía que quedar y cumplir los 13. ¿No tuviste filtros para entrar al equipo de Morelia o fue cuando te Fue, vieron y te dijeron, lo quiero? ajá, llegamos al torneo ese, a la Copa, Sí. y fueron varios partidos, el cual entraba de cambio, pues era como refuerzo del equipo ese, y entraba de cambio, salía, y llegó el visor y le dijo que me ocupaba a mí y a alguien más para poder asistir a las visorías, el cual nos presentamos a las visorías después, como una semana y media después, más o menos, y hicimos un filtro de 4 días, eran como 500, 600 niños más o menos, y al final quedaron 50. De esos 50 nombraron una lista y pues ahí estaba. Oye, pero cuando vas a visoría, cuando pasan el proceso ese de las pruebas, de los juegos, que hacen todo lo que hacen para quedar en el equipo, cuando hacen los recortes, ¿cómo en lo personal sentías tú que tu nombre no salía en los recortes? Fíjate que fue algo bonito porque a como iban recortando siempre aparecía, o sea, siempre tuve la fortuna más bien que la única visoría que fui fue a esa Sí. y fue a la que quedé. O sea, en cada uno de los recortes que hacían era como de que siempre me nombraban y siempre me nombraban y siempre me nombraban y sentías bien porque mirabas también la otra cara de la moneda, que mirabas a niños con sus papás llorando, consolándolos de alguna otra forma, de que ya tenían procesos de visorías anteriores de una, dos, tres, hasta cinco veces habían ido y no quedaban. Y a mí me tocó la fortuna que a la primera que fui, pues me tocó quedar. Pegas el bingo. Oye, y entras al club Monarcas Morelia, entras a la institución pues, profesional. ¿Cómo fue? O sea, salirte de tu casa, primeramente salirte de Culiacán, que parece que somos el mismo país, pero culturas muy diferentes totalmente. ¿Cómo fue? Es algo complicado porque siempre he sido una persona muy apegada a su familia. Siempre era buscar cada fin de semana estar con mis primos, que era lo que más me dolía dejarlos en ese momento. Pero también era algo bonito el tratar de cumplir un sueño. O sea, también no sabía esa parte de poder llegar a una casa club, no sabía cómo era el proceso, no sabía que llegabas y estabas solo, no sabía que llegabas y pues realmente no conocías a nadie ni que ibas a estar encerrado con otros 30, 40 niños de tu edad o más grandes o más chicos. Fue un proceso muy difícil porque tienes que adaptarte a todo, perdón. Y y no tienes a nadie, o sea, no conoces a nadie literal. O sea, te tienes que rascar tú solito con tus propias uñas y buscarle y tratar de convivir con todos y cada uno de ellos, que al final se vuelve una familia. Creo que me ayudó bastante el hecho de que siempre fui alguien que le gustaba los retos y desde muy chico siempre intentó buscarle por ese lado. Cuando llegas a Casa Club, es como un tipo casa de estudiantes donde se juntan de cualquier parte del país. ¿Te encontraste algún pues, sinaloense? ¿Tuviste la fortuna o no tuviste la fortuna de encontrarte a alguien cercano? Sí, había varios de Sinaloa, pero eran ya categorías más grandes. O sea, no me tocaba como que estar muy, muy en contacto con ellos porque ellos eran como dos casas. Sí. Era una casa y luego enseguida estaba pegada la otra que era la de los más grandes.
el cual a mí nomás me tocaba convivir con los de acá y la mayoría era de por aquellos lados, eran de Michoacán, de Guadalajara, de Colima. Todos eran más para esa zona y para acá, para el norte, habíamos muy pocos. O sea, literal de Sinaloa creo que era yo y otros dos más, pero no eran como de mi categoría. Pero si te ayudó en el aspecto que eres un poco sociable, porque pues, hay muchos que pueden ser cohibidos. ¿Cómo eras tú en esa edad? Sí, o sea, siempre me he caracterizado por esa parte. Siempre he intentado a donde llego a ser amigo, ser alguien amable, ser alguien con mucha alegría y transmitirlo a los demás, que creo que eso me ha ayudado bastante en este ámbito. Comentas que llegas, por ejemplo, a Morelia, pues muy chica, ¿no? Y la parte psicológica, ¿cómo la manejas tan chico? O sea, ¿cómo sobrellevas todos los estados, las emociones, sobre todo de que no está mamá, no está papá, no está el primo, como dices tú? ¿Cómo? Esa es una buena pregunta porque creo que muchas veces ahí es donde se cortan los procesos. O sea, es cuando marca la diferencia del niño que sí se puede quedar y el niño que se regresa, literal. O sea, me tocó ver muchos que llegaban y era un mes, 2 meses y se regresaban porque no aguantaban. O me tocó ver llorar a muchos compañeros en las noches porque extrañaban a sus papás. Me tocó un proceso así que sí me costó como a los 6 meses porque al principio no jugaba porque estaba lejos, porque pues, le costaba un poco a mi familia también el mandarme para la semana y todo eso, y me costó bastante, pero creo que es ahí donde te haces fuerte. O sea, vas aprendiendo a través de los demás y te vas haciendo fuerte en ese sentido. Sí, porque comentas una parte pues, importante cuando dices tú, o sea, sí la soledad y todo, pero también la parte económica de la familia. A lo mejor tu familia en ese momento no era de altos recursos, como a lo mejor otros sí, por fortuna, o no, pero te toca, te pega esa parte de que mi papá es el sacrificio, se va a trabajar todos los días y como que regresarme. Sí lo juegas ahí. Sí, me tocó esa parte porque no solo no solo eran mis padres, eran que hacía cooperacha mis tíos, mis tías, todas las semanas era, oigan, le tenemos que mandar a Roberto. Oigan, les tenemos que mandar y a como podían, de 20, 30, 50, 100 pesos, hacían una vaquita y me lo mandaban. Y llegó un momento en el que pues se fueron bajando, pues también ellos tenían Sus sus gastos, gastos sí. y se quedaba pues, por ahí un tío, dos tíos, a veces no me mandaban, pero casi siempre hicieron como el esfuerzo de poder hacer una vaquita y mandarme y eso siempre se Oye, los... ¿y cómo sobrevives? Por ejemplo, sí, la casa de club te da pues, para dormir y todo, pero ¿cómo sobrevives a veces con lo poco que te llegan a dar? Porque todavía no tienes un sueldo en sí para poder sobrevivir. Es eso, o sea, es el valorar lo poco, lo mucho que te llegan a mandar. Es el querer ser alguien en ese momento, decir, sabes que yo quiero llegar a primera por esos temas que sé que están sufriendo en Culiacán, sé que están haciendo un sacrificio para poderme mandar. Y también depende cómo lo tomes. O Ujú. sea, hay algunos que lo pueden tomar a la ligera, vemos algunos otros que no, que nos daba, al contrario de darnos para abajo, nos daba para arriba. Pero siempre fue como el apoyarme con todos los demás compañeros, porque tenía compañeros que al igual que a mí a veces no nos mandaban, pero a él sí le mandaban. Y oye, ¿sabes qué? Pues préstame. Ah, no, está bien, yo te pago el taxi, yo te pago esto, yo te pago lo otro. Pero cuando a él no le mandaban y a ti sí, pues te tocaba. Y era así una cadenita muchas veces, oye, préstame, y le debías a aquel, le debías al otro. Ya cuando te volvían a mandar, a veces ya no tenías ni para ti porque ya lo debías. Pero creo que es una parte bonita porque te das cuenta que haces una amistad verdadera estando ahí en Casa Club. Oye, y en lo deportivo, o sea, comentas ahorita que no jugabas en ocasiones, en esa corta edad, en ese proceso que a lo mejor se ve muy rápido para muchos, pero realmente el que lo vive y el que lo está día a día, pues sí se les hace mucho más largo. En lo deportivo, ¿cómo lo vives tú? ¿Tuviste, además de ese momento que casi no jugabas, tuviste algún momento difícil antes de llegar a primera división? Eh, Te voy a decir la verdad, creo que soy bendecido por Dios por haberme dado la fortuna de ejercer esta profesión y de haberla ejercido también desde chiquito. ¿Por qué? Porque fueron, yo creo que esos, como te comento, 4 o 6 meses al llegar que me costó un poco en el tema, creo que ellos ya eran como una base de una sub 13 que ellos habían representado a Morelia en enero. O sea, ellos ya tenían como una base, tenían como una estructura y el poder encajar en esa estructura fue un poco difícil. Pero después de esos 4 o 6 meses más o menos, se me dieron muy bien las cosas. Siempre jugué
Siempre, siempre, siempre. Y te voy a decir que, como te comento, la etapa principal, no te voy a decir que no jugué. Entraba de cambio, era titular, pero me sacaban o así. Ya después creo que fue una etapa bonita en el club porque siempre, siempre estuve en que me adelantaran procesos. Siempre fui como un prospecto del club para poder ser jugador de primera división y siempre me respetaron eso. Comentas algo pues, curioso, ¿no? Prospecto, alguien, la cara del futuro del equipo para llegar a primera división, pero también tuviste el proceso de selección nacional. ¿Cómo viste esa parte de selección nacional inferior? Sí, creo que me voy a adelantar un poquito aquí con lo que puede llegar a suceder adelante, pero mi primer convocatoria se dio a los 15 años. Se dio a los 15 años y si no mal recuerdo, yo ya sabía que iba a ser papá. O sea, a una corta edad. Metiste el gol Sí, antes de ser sí, mayor o de sea, edad. literal, por eso te digo, me voy a adelantar un poquito, pero fue bonito porque fue un contraste de alegrías y de saber qué iba a hacer. O sea, yo ya estaba en selección, fue mi primer llamado y fueron muchas emociones encontradas. Desde muy chico, te digo, tuve la fortuna de poder llevar un proceso de selección, desde la sub-15 hasta la sub-20 que me permitió jugar un mundial. Y desde ahí siempre estuve en selección, siempre fui capitán y por esa parte te digo que era como un prospecto del club. Perfecto. Ahorita vamos a tocar ya en sí todo lo que significa pues, para ti la selección nacional. Y hablando de ese proceso, llega el momento de jugar en primera división que te ya pasas los procesos, esos como dices tú, que logras avanzar por la fortuna, por tu calidad, por lo que tú quieras, o porque el profe le gustaba cómo jugabas, llega la oportunidad de jugar primera división. ¿Cómo fue aquel momento donde vas a primera división a jugar? Fueron dos momentos en primera división que nunca voy a olvidar. Uno es cuando estaba la Copa MX. eh, a mí iba llegando de la selección, de hecho, y me dicen, hoy vas a entrenar con el primer equipo a mis 16 años. Sí, de 16 años recién cumplidos. No, tenía 16 y iba a cumplir 17. Me dicen, no, y vas a entrenar con primera. Ah, ok, está bien. Era un domingo. Se jugaba la copa el martes, creo, o miércoles. Total, llegué, entrené normal. Hoy vas a salir a banca en copa. Pues imagínate cómo estaba yo. Estaba nervioso, no sabía qué hacer, no sabía si contar, si no contar. Total, se llegó el día del partido y se me acerca el Ojitos Mesa y iba con minuto 60 más o menos. Y, oye, pues vas a entrar. Y, ay, no sentía mi cuerpo en ese momento. No, pues haz nada más lo que sabes hacer, haz lo que vienes demostrando en básicas, lo que has demostrado acá en los pocos entrenamientos que tiene. Total, se dio, me fue muy bien. Al final del partido se me acerca y me dice, te vas a quedar entrenando esta semana aquí con nosotros para que el partido de octavos de final contra Chivas, pues vas a jugar de titular. Y yo, no manches. Neta, sí. Nada más no quiero que le digas a nadie porque te puedes desconcentrar, bla, 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 muchas cosas. Y ya se dio el partido ese contra Pero Chivas. no le dijiste nada ni a tus No, ni a papás. mis papás, o sea, literal les dije, nomás vean el partido porque pues voy a jugar, pero no sé si voy a entrar de cambio de titular, pero ya sabía que iba a jugar de titular. Pero él me pedía que no, Sí, sí, sí. pues no podía decir que no. Sí, capaz se filtraba algo a los Sí, meses y ni y ya, jugabas. ajá, y ya se dio el partido, me fue muy bien. Desde ese momento estuve entrando en primera, bajaba a jugar con la sub-20 y así estuve todo como un año y medio más o menos. En liga no debuté hasta los 18 con el profe Roberto Hernández, fue el que me debuta en un 22 de julio del 2018 en Toluca, que también ese día sí es de los días más bonitos de mi vida. Aparte del nacimiento de mis hijas. Oye, Si no que digo eso, me van a pegar. te iba a preguntar, para ti, en sí, Morelia ciudad, no Morelia equipo, ¿qué significa para ti Morelia tu ciudad? Demasiado, güey. Creo que esa ciudad me vio crecer muchísimo. O sea, me vio crecer en lo personal y en lo futbolístico. Me vio crecer, me hizo formar una familia, me hizo formar un amor sincero que es el de mis hijas. Creo que se puede definir como que es la ciudad que me formó, vaya. Fue la ciudad que te hizo hombre. Sí, Profesional en todos los y aspectos, sí, sí. perfecto. Oye, y
ese cariño que le agarraste y ahora sí al club, a la institución, por todo lo que le viviste y todos esos momentos. Cuando llega el momento, pues fue un momento duro, la verdad, cuando hicieron la transición de Morelia a Mazatlán. En lo personal, tú que viviste, se puede decir, desde los 13, 14 años con el club, eh, todo con el club Morelia, y viviste ese momento también crítico que vivió en su momento contra Monterrey. No sé si recuerdas Sí, a aquel, cuando, para el descender. cuando se iban a ir Ajá. a la B. Eh, ¿Cómo fue cuando dicen, bueno, Mazatlán? Pues es que fue complicado porque estábamos en pandemia. O sea, literal estábamos todos encerrados y fue como a través de un comunicado en los grupos de WhatsApp que teníamos de decirnos, oye, pues ¿saben qué? Hagan maletas porque se van a Mazatlán. Fue así como de, oye, pues, ¿qué onda? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Qué hacemos? No, pues se tienen que presentar tal día. Un balde de agua fría para todos. Como, ¿qué vamos a hacer? Muchos tenían toda su vida ya, tenían como, pues a todos sus hijos en escuelas, tenían negocios algunos, otros tenían ya casas ahí compradas. Pues traerse todo para acá, dejar todo lo que habías construido allá, sí, fue muy difícil. En medio de una pandemia en que no sabías cómo estaban las cosas acá, en cómo no sabías cómo era la calidad, pues obviamente de vida acá. Los demás yo sí sabía, pues tengo un poco de noción de lo que era Mazatlán, pero fue un cambio que para todos impactó en lo futbolístico y en lo personal. Por ejemplo, tú que sí, te vienes de Morelia, es una ciudad que te formó y todo, pero regresas al estado, pues, donde naciste, donde está tu familia. ¿Cómo sopesaste ese tema? Pues fue complicado de todos modos porque yo ya tenía una costumbre, o sea, yo ya estaba acostumbrado a una rutina en Morelia, ya estaba acostumbrado a un clima, ya estaba acostumbrado a otras costumbres, vaya, y poder llegar acá, pues sí me sentía un poco arropado por el sentido de que soy de aquí, ya conocía toda esa parte, pero sí cuesta, o sea, al final del día cuesta también a aclimatizarte aquí, sobre todo de venir al calor, de venir a algo nuevo. Creo que como todo siempre es complicado, pero se agradece que de poco a poco la gente te haya arropado y te haga sentir bien. En ese aspecto, ¿tu familia qué papel jugó en ti, pues Pues realmente? lo que ayudó bastante es que estaban cerca y se daban la vuelta muy seguido y te hacía más o menos el momento. O sea, creo que a la que más le costó en ese momento fue a mi esposa. A eso me refiero. O sea, tu El familia, dejar, sí, 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 tu o sea, el, esposa. el dejar a ella, a toda su familia allá, sí le costó bastante al principio. Y ahí es cuando entra mi familia, o sea, mi familia, mis primas, mi mamá, mi hermana, jugaban un papel importante en ese sentido de poder venir y estar con ella de vez en cuando y poderle ayudar a poder superar esa etapa. Oye, yo siempre me pregunté y siempre nos hemos preguntado muchas personas, digo, porque lo he platicado. La vida del futbolista es fácil. No, O la sea, gente piensa que sí, pero o sea, no. porque dices tú, Es tienen que todo, pues o sea, en teoría tienen todo. Pero es que atrás del futbolista también tenemos muchas cosas, o sea, hay familia directa, hay familia indirecta, hay, hay problemas, como en todo. Tienes que cuidarte mucho, tienes que descansar. Muchas veces te pierdes de muchas cosas que no puedes hacer o que quisieras hacer, pero no las debes hacer por tu profesión. Y eso creo que es lo difícil, el poder llevar un lineamiento que sea el correcto para ti como futbolista, pero sobre todo como persona. O sea, sí hay momentos, por ejemplo, ¿cómo sobrellevan esos momentos, por ejemplo, de tensión, de crisis personales? Pero en el mismo momento tienes que salir al terreno de juego. ¿Cómo desconectarte de todo eso un ratito para ir a jugar? Porque la gente no sabe cuando a lo Es mejor tú que, estás ajá, o jugando, sea, la pues. gente muchas veces está en el estadio y es normal porque es un aficionado. Por ahí dicen ellos están pagando el boleto y tienen su derecho a poder decirte, a poder gritarte hasta cierto punto, vaya. Pero es difícil de que ellos no saben qué traes atrás. O sea, ellos no saben si toda la semana no dormiste, si estás mal mentalmente. Y ahí juega el papel de nosotros como futbolistas, el poder desconectar, es como un interruptor. Bueno, al menos yo, Mm. es como, ¿sabes qué? Voy a entrar al campo, me olvido de todo y estando ahí creo que me concentro 100% en lo que estoy haciendo y tratarlo de hacerlo bien. Sí, porque a veces también pasa que la misma prensa critica y no conoce el trasfondo, que a lo Sí, mejor claro. puede decir uno, pues
pues no es problema mío, ¿no? Pero al final de cuentas eres un ser humano, no eres una máquina Sí, sí, que sí. solamente corre. ¿Cómo soportar también en esos aspectos a veces la ocasión la crítica? Porque hay veces crítica constructiva y a veces crítica, pues, destructiva. Pues que crítica siempre va a haber. Creo que es como lo tome cada quien y como lo hagan sentir, vaya. Ujú. Como dices tú, hay críticas que pueden doler, hay críticas que al contrario dices tú, bueno, tienen razón. Pero siempre va a haber, o sea, siempre debes de estar abierto a las críticas y soportarlas, porque hay mucha gente que en las buenas va a estar, pero en las malas, muy pocas. Sí, sí. Oye, y el tema de ahorita lo platicamos fuera del micrófono y comentabas que no eres tan famoso, ¿no? Pero tienes 24 años, pues ya jugaste en primera división, tienes más de 100 partidos en primera división, ya vestiste la camisa de la selección nacional menor, pero selección nacional al final de cuentas. eh, Todo eso que conllevas, o sea, porque se acercan los amigos que a lo mejor no Ujú. son amigos, como dicen por ahí, el destino se acerca a ti y cómo saber separar quién sí, quién no, quién cuándo y quién dónde. Ahí juega un papel importante la familia, creo. Muchas veces uno por querer o creer, perdón, que eres futbolista todo lo puedes y no, no es así. Creo que es cuando más debes de tener los pies sobre la tierra porque el día de mañana vamos a dejar de ser futbolistas. O sea, la carrera de futbolista no dura para siempre y esto es pasajero. Si tienes que disfrutar el momento, no agrandarte como dicen por ahí, porque este mundo todo da vuelta y todo se te puede volver. A mí al menos siempre me ha gustado ser, como comentamos ahorita, alegre, convivir con la gente y no ser soberbio en esa parte. Y siempre ha ayudado mi familia. Entonces, eso de las famas, o sea, por ejemplo, todo eso, ¿cómo decir? No, por ejemplo, no sé si te ha tocado, ¿no? Yo platico con otros deportistas de otros deportes y a muchos les pasa, por ejemplo, en el beisbolista que los invitan a fiestas o que los invitan a la cena, pero después de que te retiras o después de que el mismo deporte te retira, ya no hay esas fiestas. Sí, A lo mejor claro. tú ahorita estás muy joven y tu carrera pues todavía tiene mucho que dar, pero si te has puesto a pensar, o sea, cuando deje de ser futbolista, ¿sería igual de importante para Es los... que es la conveniencia de cada persona. Creo que muchas veces por querer quedar bien con nosotros, hacen bastantes cosas que no están bien para nosotros. Sí, sí, sí. En lugar de hacernos un bien, nos terminan haciendo un mal. Pero como te comento, eso creo que ya es de cada quien, como nosotros. O sea, nosotros los futbolistas tenemos que saber dónde, cuándo y a qué horas, obviamente. Porque, como dices, va a haber amistades siempre falsas o verdaderas. Van a estar las que te cuidan y van a estar las que te inducen a lo malo. Creo que cada quien es libre de decidir lo que quiere hacer y al final de cuentas queda en uno. Sí, porque, por ejemplo, tu caso que creciste toda tu infancia, no toda tu infancia, no, pero toda tu adolescencia y toda tu maduración en una casa club. A lo mejor acá en Culiacán tienes muy pocos amigos, o sea, amigos de Sí, sí, verdad. sí. eh, pero llegaste a la primera división, llegó ese mundial y llegaron esas personas extras. ¿Cómo? No decirles que no, porque también a veces uno Sí, no sí, puede sí. decir que no porque sale peor el asunto, pero ¿cómo? Tú en lo personal llevas eso, de bueno, te trato, pero yo sé que no eres. Como dices, ajá, o sea, tú luego te das cuenta con quién sí, con quién no, y no lo vas a rechazar de una forma grosera, obviamente. Simplemente es darle por su lado y decir, bueno, pues está bien, sí, aunque no vayas. Sí, Pero, te lo comento porque, por ejemplo, hablando en el caso del béisbol, yo tengo dos amigos, un ex pelotero y un pelotero. Y si veo cómo tratan al ex sí, pelotero, claro, sí, pues fue la leyenda, pero lo tratan así y yo, sí, pues, que ya pasó. y al que está ahorita, y yo agarro cura porque a veces nos sentamos los tres a platicar y Y yo aprendo mucho, o y sea, coincide todo. dice, y le digo, pues que ya no juegas, hermano. O sea, platicamos bien, o sea, Sí, somos bien. claro, Y son más, uno es más chico que yo y el otro es más grande que yo. O sea, estamos como los en la tres camada. en la camada y sí vemos ese aspecto. Y en el caso ya de Mazatlán, jugador, ¿cómo has vivido ya la experiencia del Mazatlán FC? O sea, un equipo pues, nuevo, o sea, tiene poco en la industria futbolísticamente hablando. ¿Cómo lo has vivido tú? No, yo lo he dicho en la mayoría de las entrevistas que me hacen este tipo de preguntas, que estoy agradecido con el puerto, la verdad, porque me ayudó mucho a crecer. Si bien Morelia me ayudó a crecer bastante como persona y jugador, aquí en Mazatlán terminé de desarrollarme como jugador. O sea, creo que fue, no te voy a decir que estoy todo consolidado, al contrario,
pero sí me hizo poder llegar a esa parte de poder tener muchos minutos y muchos partidos que ahorita, como dice, son más de 100 y es gracias a gran parte a Mazatlán. Bueno, la plenitud de tu carrera profesional se pudo ser ya en Mazatlán, o sea que ya estás más consolidado en teoría. Sí, 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 o sea, han sido más torneos aquí que los que realmente estuve en primera división. O sea, obviamente tuve toda una vida en Morelia, pero aquí en primera división fue donde más he jugado. Por ejemplo, llegas a Mazatlán como el primer también sinaloense que viste la playera de Mazatlán, Sí, o sea, creo que éramos dos, era yo y mi compa el Mario el Mono Zuna. hermanos, no. Éramos dos en ese momento y llegamos a jugar los dos. O sea, creo que por esa parte hicimos historia los dos. Por ejemplo, en lo personal, ¿tú cómo te sientes de haber hecho esa historia? A lo mejor que te vas a ir mañana pasado a Mazatlán, ojalá te vayas a Europa, pero ¿cómo te sientes de que siempre va a estar tu nombre ahí? Aunque el equipo llegue a desaparecer o se mantenga toda la vida, ¿cómo te No, sientes? me siento orgulloso de eso. Me siento orgulloso porque el ser el primer sinaloense en poder representar a este equipo en primera edición, creo que es bastante gratificante. Igual el poder, como te digo, ser de los primeros en el primer partido de Mazatlán también creo que es un plus y te da esa alegría poder querer tanto al equipo también. Empiezas a querer un poco ya a la ciudad. Sí, más porque es Sinaloa. O sea, al final de cuentas, es Sinaloa, es el estado que nos representa a todos nosotros y le empiezas a agarrar cariño, ¿cómo no? Es que somos buena gente en Sinaloa, es que ¿Cómo a no? veces no nos valora. La gente de por allá no. Selección mexicana para ti, también tienes la fortuna de ser parte de procesos inferiores. ¿Cómo viste esa etapa desde que te llaman por primera vez hasta la última vez que jugaste con selección? Creo que ahorita ya que estoy de esta parte y que no me ha tocado ser convocado por distintas Circunstancias. circunstancias de la vida, futbolísticas, lo que sea, creo que valoras un poquito más. Creo que cuando estás en ese momento en la selección no te cae el 20 de poder decir, ¿sabes qué? Soy de los tantos millones de jóvenes que hay de mi edad, poder representar a mi país en una lista de 20. Creo que no te cae el 20 y poder decir, ¿sabes qué? Pues sí, estoy aquí, estoy viviendo el aquí y el ahora y se siente bonito. O sea, entrar a una cancha con la camiseta de la selección y poder escuchar el himno nacional, se siente muy bien. Sí, fíjate, le he preguntado eso a diferentes invitados que han venido de diferentes deportes. Por ejemplo, Horacio Llámase, Ujú. también sinaloense de Rosario, que dice, escuchar el himno nacional, dice, cuando estás Sí, con la selección es otro boleto. Y también he platicado con distinto, por ejemplo, en este caso Miguel Ojeda, que también vino. Dice, no, es que selección mexicana, en cualquier deporte, ¿no? Yo creo que sí, en cualquier deporte es algo que les es que pega. creo que te pega bastante porque si eres consciente, sabes que eres lo mejor del país y debes de creértela, porque por algo te están llamando, por algo vas a representar a tu país y qué mejor manera de representarlo bien y con orgullo más que nada. Tu etapa en la selección, ¿tienes algún recuerdo que, además de la primera convocatoria, que digas tú, me queda para siempre? Creo que en selección, cuando me dijeron que iba a ser, pues las primeras veces que iba a ser capitán de la selección, o sea, siempre fue como un proceso que siempre fui capitán en las inferiores y cuando dieron la lista para ir al mundial. Ese momento. Ese momento va a quedar grabado. Pues, me imagino que tienes la ilusión, la espinita de jugar en selección mayor. O sea, sí, a lo mejor ahorita no, por circunstancias del destino, no has podido todavía mostrarte al 100% con el equipo de Mazatlán FC. No tanto por lo colectivo, sino en lo personal por el tema de lesiones o cosas así. Ujú. Pero ¿cómo te sientes tú para...? No, me siento motivado. Lamentablemente he tenido 2 operaciones de rodilla, pero eso no me hace perder el sueño de poder volver a vestir la verde. Y de ahí un proceso largo todavía creo que me queda camino por recorrer y qué más que sea vistiendo la playera del Mazatlán y poder ser convocado. Sí, porque, por ejemplo, tenemos un mundial a la vuelta de la esquina, se dice, pues, 2026 falta mucho, pero realmente, Sí, futbolísticamente hablando, está no, muy es muy corto. corto.
Entonces, sí tienes esa habilita. A lo mejor sí existe un núcleo de jugadores ya consolidados, pero Sí, sí tienes pero esa habilita de. sí, como no, tú sabes que todo puede pasar. O sea, porque Creo que en un proceso mundialista, a lo mejor en el momento donde estás, en ese tiempo, 26, sí te sientes. sí, cómo no. O sea, me siento capaz de poder representar a mi país en la selección mayor. Creo que estoy preparado para cuando me llegue el momento y sé que así va a ser. Sé que voy a hacer lo mejor de mí para poder estar ahí, poder, como te digo, vestir la verde nuevamente. Oye, y hoy en día, por ejemplo, a ti eres de los jugadores más jóvenes, más nuevos, no tanto ya los longevos. ¿Cómo, cómo, cómo es el fútbol ahora? ¿Es más físico, más mental? ¿Cómo? Creo Porque que tiene un poquito de todo. O sea, me tocó una parte, no te voy a decir que muy longeva tampoco, pero me tocó una parte del fútbol anterior y era ríspido, obviamente, como ahorita también. Pero antes a lo mejor tenía un poquito más de pausa, más de inteligencia, más de orden, el cual te llevaba menos desgaste físico. Ahora no, ahora creo que el fútbol es muy rápido. Creo que el fútbol ha evolucionado bastante y físico también. Mentalmente creo que debes de estar muy preparado para poder soportar tanta carga de trabajo y nada, creo que al final de cuentas es poderte adaptar a lo que venga. por ejemplo, Roberto Meraz, ¿cuánto tiempo le dedica al fútbol y cuánto tiempo le dedica a su familia y a su vida personal? No, pues ¿Cómo la en distribuyes? horas, Sí, en horas. mira, yo creo al club llego como a las 8 de la mañana y termino yéndome como a las 2 de la tarde, que es entre terapias, gimnasio, la cancha, volver a terapia, volver al gimnasio. Y por ahí se acostumbra a veces también poder hacer un poquito de cosas en las tardes. Y eso no lo ve la gente. O sea, la gente piensa que nomás vamos a la cancha y entrenamos y vámonos para la casa, pero no, son bastantes horas de dedicación y de esfuerzo más que nada también. Sí, el club en sí se vuelve una familia, no todos ahí Sí, ves mismo. más a la gente del club que a tu propia familia en veces. Y ahí cómo nivelas eso, porque al final de cuentas tienes chicas, niñas en casa y que te esperan. Y estás muy joven todavía, pues, o sea, dices tú, no perderme esos momentos que dicen que son los bonitos cuando van creciendo, pero también tienes responsabilidad de estar en el equipo. Sí, intento los momentos que me toca estar con ellas, intento disfrutarlos al máximo y hago que ellas también los disfruten. Como te digo, soy una persona muy alegre y se los intento transmitir a ella. Creo que hay que separar un poquito la parte futbolística con la personal y poder conllevar esos momentos de disfrutarlo con ella y poderlos hacer más o menos. Y en el tema, por ejemplo, de lesiones, comentas 2 lesiones de rodilla, ¿verdad? Sí, De sí, rodilla. sí. ¿Cómo lo llevas tú en lo mental? O sea, ¿cómo trabajar en el tema mental de la lesión? O sea, vas en un ritmo, o La sea, primera, la sí, primera me dolió bastante porque fue en selección, fue en el Mundial. Fue en el segundo partido contra Japón, si no mal recuerdo. Ese me dolió bastante por temas de que había luchado tanto para poder estar en ese mundial. Había hecho mi mayor esfuerzo para poder estar en esa lista. Y cuando me pasa, se me vino toda la mente. O sea, se me vino como de que tanto esfuerzo para poder nada más representar a mi país, solo un partido, te queda con esa espinita de poder decir, ¿y si no me hubiera lesionado? Pero pues bueno, no podemos vivir del hubiera. Y esta segunda creo que me sirvió demasiado la primera. O sea, ya sabía procesos, ya sabía en qué etapa estaba, ya sabía sensaciones de la rodilla. Y creo que me ha ayudado bastante eso y sobre todo de que mi familia ya sabía también del tema, cómo era la lesión. ahora ya lo puedes como sopesar más, o sea, como, Sí, o sea, fue más de saber que ya había pasado por eso y no desesperarme en querer hacer cosas que no debía, no adelantar procesos, qué comer, qué no comer, descansar, hielo, terapias, etcétera. Creo que te ayudó. A mí en lo personal me ayudó bastante la primera. oye, y llevar ese proceso de lesión, o sea, porque pues me imagino que quieres jugar como cualquier otro, y que no llega el momento, o sea, a final de cuentas, a lo mejor tú te Se te hace sientes eterno. que ya puedes jugar, pero realmente no puedes. No, o sea, eso pasa por la mente. O sea, creo que debes de estar preparado para saber que no vas a estar en 1, 2, 3, 4 meses, sino vas a estar al 7 o 8 meses y depende de la evolución que tengas. Cada cuerpo es distinto, pero sí se debe llevar como un lineamiento de poder decir, ¿sabes qué?
pues hay que hacer ciertas pruebas, hay que tener tantos entrenamientos, partido, etcétera, etcétera, para poder volver a jugar. Porque es que tocan balón, tardan un Sí, un tardas mucho, rato. tardas buen rato, tardas como, pues es que depende. O sea, Sí, para sí. salir al campo son como de entre el cuarto y quinto mes, o algunos que del 5 al 6 salen al campo. Eso ya depende de la evolución de cada jugador y pues de cada cuerpo. Pues, que bien, o sea, estás joven, o sea, en edad y también el hueso suena más rápido, Sí, dicen por pues ahí. ojalá. Suena más rápido. Oye, siempre hago esta pregunta antes de ya de irnos o despedirnos. El Meraz, el Roberto Meraz de ahorita, ¿qué le dijera al niño que fue? ¿Qué le diría al niño que fue? Yo creo que le dijera que siga por el mismo camino. O sea, que siga igual, que siga haciendo lo que está haciendo en ese momento y que disfrute la vida. O sea, que realmente siga así porque siempre fui alguien, de niño siempre fui alguien que le gustaba estar alegre todo el momento y le gustaba estar jugando, le gustaba ser servicial sobre todo. Y le diría que disfrute, que van a venir los frutos y que le eche muchas ganas, que tenga disciplina sobre todo. Perfecto, Roberto. ¿Y algún mensaje o algunas palabras que tengas para los seguidores de Tintes Deportivos que a lo mejor tienen un sueño como tú, no en el fútbol, en otra faceta de su vida? ¿Algún mensaje que le puedas imprimir ahí? Que en la vida todo se puede cumplir si tienes disciplina. Debes de ser muy disciplinado para poder cumplir tus metas, tenerlas bien puestas en tu mente y poder trabajar en ello. Creo que es lo más importante. Enfócate 100% en eso y no abandones tu sueño que tarde o temprano se te va a cumplir. ¿Qué es mejor? ¿Talento, disciplina o las dos? Creo que ambas, ocupas ambas, porque sin talento, con pura disciplina, depende. Yo creo que depende, debe ser Un complemento. como un complemento depende que tengas cada quien. Puedes ser muy talentoso, pero si no tienes disciplina te va a durar muy poco. Creo que debe ser un complemento y llevar un equilibrio en ambas partes para poder sobresalir en lo que hagas. Porque puede ser a lo mejor, no hablando de fútbol, de otra cosa, muy mal en Sí, algo y si tienes sí, disciplina de sí, claro. ir mejorando. Sí. Oye, y algún futbolista o algún deportista que tú de pequeño seguías que digas, no Yo me... de pequeño siempre quise ser el Chelito Delgado Ah, y a lo y el mejor. Conejo Pérez. Entonces sangre azul. Sí, o sea, de chiquito le iba al azul y siempre cuando agarraba un balón decía que yo era el Chelito Delgado. Pues por ahí vienen, empezó. Hubiera sido el primero si hubiera sabido que era sangre azul. Hubiera sido el primero. Oye, aprovechando que estás, ¿nos puedes regalar la firma del ¿Cómo no? recuerdo de Claro que Roberto sí. Meraz, invitado en Tintes Deportivos? Pues hoy llegamos al fin de la primera temporada de Tintes Deportivos. Vivimos muchas aventuras muy bonitas, aprendimos de muchas personas que vinieron, se dieron tiempo, como tú, Roberto, de estar aquí, de dejar una enseñanza a todos esos seguidores de este podcast de Tintes Deportivos. Porque Tintes Deportivos? Porque la vida tiene muchos colores, como el Claro. deporte en general. Siempre existen facetas, hay blanco, negro y azul. Y hay que sobre eso llevar los momentos, ¿no? Por ejemplo, en tu caso ahorita la lesión, pues hay que saber llevar ese momento de selección, en un momento cuando, pues con 15 años, imagínate ser papá, pues, o sea, Sí, sí, sí. saber sobrellevar eso y agradecer a todos, ¿no? A todos los que estuvieron desde el primero, como el profe Ismael Rescalvo, hasta el último, como Roberto Meraz, Néstor Vidrio, Miguel Ojeda, Jesús Valdés, Alberto Plasencia, Juan José Arellano, Gabriela Díaz, Erika Chiquete, entre otros más. Y pues darte las gracias y desearte el mejor de los éxitos en tu recuperación primeramente y en lo personal con tu familia y que algún día vuelvas a la selección nacional mayor, bueno, que llegues a la selección mayor y sobre todo que con Mazatlán hagas tus huesos viejos, ¿no? A final de cuentas eres de casa, se podría decir, porque eres sinaloense y pues te deseo lo mejor. No, muchas gracias. Gracias a ustedes, que sea un gran proyecto para todos ustedes y agradecerles por la invitación. Nada más. Perfecto, pues Les mando un abrazo a todos. Los quiero mucho. Los quiero ver triunfar.